Debatíamos con Graciela y con Carmen qué aspecto tomar cada una cuando pensamos la mesa y decidimos focalizar en las pruebas a aprender por analizarlas, tratar de analizar con los elementos que se expresan en la esfera pública y también con otros que no son tan públicos pero que suceden en las escuelas y que suponen consideraciones sobre la enseñanza, el aprendizaje, el docente, las instituciones, etc. Entonces, yo voy a hablar de las pruebas a aprender, que son pruebas a gran escala, y lo quiero diferenciar de las preocupaciones que plantean las estudiantes de Carmen, que tienen que ver con la escala del trabajo personal, donde, digamos, hay una pregunta que es un derecho y una necesidad, que es saber qué pasa con nuestro trabajo, digamos, y esa pregunta, esa necesidad de saber qué pasa con nuestro trabajo, por supuesto, no es independiente de lo que pasa en nuestras instituciones. Ahí lo deja, lo desliza la estudiante que dice tenemos que poner una nota. Eso es, digamos, si tenemos que poner una nota porque así funciona la institución y porque la institución está dentro de un sistema. Y también quiero decir, cuando nosotros establecemos un análisis muy crítico con relación a estas pruebas a aprender, por razones, algunas de las cuales voy a tratar de desarrollar un poco, no estamos oponiéndonos a la legitimidad que tiene que un gobierno y que el Estado recoja información sobre el funcionamiento del sistema. Esto es una atribución del Estado que es necesario defender, digamos. Entonces, la crítica no es a que hay una evaluación del sistema, sino la crítica es a esta evaluación, a cuáles son los componentes de una evaluación, de eso también vamos a hablar, y al lugar, a la manera en que, y lo señaló Graciela al principio, a la manera en la que se va instalando poco a poco una relación con el conocimiento centrada en la evaluación. Digamos que es un poco, esto es bien preocupante, que es un poco lo que planteaba Graciela respecto de los propósitos de los indicadores de aprendizaje. Si nosotros nos organizamos la relación de docentes y estudiantes con el conocimiento en función del proyecto de evaluación. Esta es la pregunta, o en función de un proyecto formativo de, digamos, entender lo que es una producción cultural, en nuestro caso la matemática, cómo está hecha, cuáles son sus instrumentos de producción, etcétera, etcétera, que es la perspectiva que nosotros estamos planteando. Quiero decir, con relación a las evaluaciones masivas, las evaluaciones a nivel sistema, están contempladas en la Ley Nacional de Educación, una ley promulgada en el año 2006, la Ley 26.206, fue un hito en las políticas educativas de nuestro país. El artículo 98 dice: créase el Consejo Nacional de Calidad de la Educación en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología como órgano de asesoramiento especializado que estará integrado por miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de dicho ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional. ¿Por qué lo traigo esto a cuento? Porque claramente en la ley la problemática de la evaluación masiva es una problemática que convoca a diferentes actores de la sociedad, entre los cuales, por supuesto, están incluidos los docentes, ¿no es cierto? Entonces, esta comisión no se constituye para los operativos a aprender. O sea que desde esa perspectiva estamos en una situación de ilegalidad y creo que es importante marcarlo porque, digamos, la ley protege, el no cumplimiento de la ley nos pone en riesgo. Y esto creo que es importante plantearlo porque justamente la intervención de distintos actores permite, y sobre todo si están interviniendo los docentes, permite ligar algo que
estos operativos divorcian, que es la relación entre enseñanza y evaluación. Bueno, dicho esto, voy a plantear algunas características del operativo aprender para analizar un poco lo que implican. Como ya se dijo y como ustedes saben, estos operativos están formados por ítems, todos de opción múltiple. Es un ítem, hay que elegir la respuesta y no lo voy a hacer ahora porque no tengo tiempo, pero lo que es necesario para elegir una respuesta es distinto de lo que es necesario para producir esa respuesta, ¿no? O sea, esto es algo importante porque se está equiparando lo que el rendimiento en estos ítems con aprendizajes, y eso ya está comportando una gran reducción, ¿no? O sea, cualquiera que se ponga a pensar cómo hago para producir, no sé, cualquier resultado, ahí hay un proceso de elaboración, de búsqueda de relaciones, que no está en juego cuando tengo que verificar una respuesta. Los documentos, todos, es decir, estos documentos están todos disponibles, ¿no? O sea, si ustedes los buscan, y es interesante que los colectivos docentes los analicen y traten de discernir las concepciones que se desprenden de lo que ellos dicen. En el manual de aplicaciones del primer operativo Aprender se les pedía a los aplicadores, porque digo de paso que las pruebas no las toman los docentes de los chicos, sino las toman unos aplicadores externos, se les decía a los aplicadores que tenían que decirle a los chicos la siguiente frase, y venía, digamos, ya establecida para que los aplicadores se las leyeran a los chicos. La colaboración de ustedes en esta evaluación es muy importante, los alumnos, ¿no? Dirigido a los alumnos, ya que a través de sus respuestas podremos averiguar qué han aprendido en matemática vos y los estudiantes de tu mismo año en todo el país. O sea, ya desde lo que se les dice a los chicos hay una homologación entre desempeño y aprendizaje. Al ser la prueba de opción múltiple, no hay ninguna posibilidad de que quede traza de lo que un alumno pensó para producir la respuesta. Con lo cual, sabemos que no eligió la respuesta correcta. ¿Por qué pensó para no elegirla? No lo sabemos. ¿Qué ideas puso en juego? ¿Y qué tienen que ver esas ideas con lo que se supone que los chicos tendrían que haber aprendido? No lo sabemos. Entonces, en esta perspectiva, esta homologación, es muy difícil que esto alimente el proyecto de enseñanza de los profesores y de los maestros y maestras, los profesores y las profesoras, como el operativo y toda la ideología que lo rodea sostiene, digamos, porque no hay, digamos, acá hay dos separaciones. Hay una separación entre las decisiones de enseñanza que pudieron haber tomado los docentes y lo que se toma en las pruebas, porque son estandarizadas. Esta es una separación. Ahora, por ahí hablamos un poquito más de eso y de los problemas que eso tiene. Y hay otra separación que es entre lo que un alumna pensó para elegir una cierta respuesta y la interpretación que se hace de esa respuesta, que se hace en términos de vacío, si no eligió la respuesta correcta. Les voy a dar el ejemplo de un ítem liberado. Ítems liberados son los ítems que se ponen a disposición de los docentes después de haber tomado algún operativo, y ahora hablo un minutito de eso. Este es el ítem y les voy a dar el ítem y la interpretación, la devolución que se les hace a los docentes respecto de las pruebas, de las respuestas al ítem. Pero digo antes, digamos, voy diciendo las cosas, voy mechando las cosas.
¿Por qué hablamos de ítems liberados? Porque las pruebas son secretas. O sea, los docentes no acceden al contenido de los ítems ni antes ni después de haber sido tomadas. ¿No es cierto? Los ítems son secretos, o sea, y por eso los proponen aplicadores externos. O sea, el docente está excluido de la elaboración posible de ítems en función de sus decisiones de enseñanza. Está excluido del momento en que la prueba se aplica a los estudiantes, o sea, no puede estar en interacción con sus estudiantes en el momento en que la prueba se aplica, y está excluido de la interpretación de los resultados. De todo está excluido. No se entiende en este contexto de qué manera los resultados, que son universales, que dicen lo mismo, tienen la misma interpretación, una respuesta incorrecta tiene la misma interpretación para todos los chicos de todo el país. Digamos, es por las mismas razones para todos los chicos que una respuesta o es correcta o es incorrecta. Ahora lo vamos a ver. O sea, cuando un alumno elige una respuesta correcta, no sabemos por qué la elige. No sabemos que la eligió. O sea, y cuando no elige la respuesta correcta, tampoco sabemos por qué no la elige. Digamos, o sea, y como decía, no sabemos qué pensó. Si la aprendió fuera de la escuela, por ejemplo, si esa respuesta viene, digo, como para decir un ejemplo, o la aprendió en la escuela, nada de eso sabemos. Bueno, ítem segundo año de escuela secundaria, segundo/tercero, porque según la jurisdicción, digamos, según haya sexto o séptimo grado en la escuela primaria, es segundo o tercero de secundaria, pero estamos a esa altura. El ítem deberíamos analizarlo, pero no lo voy a hacer. Yo creo que el ítem es, digamos, es una afrenta a la inteligencia de todo el mundo, pero no importa. El gráfico muestra la cantidad de goles efectuados por los 4 mejores delanteros en un campeonato de fútbol. ¿Qué podemos asegurar a partir de los datos? Hay 4 barras y nos podemos de paso preguntar, un gráfico de barras para esto, pero... Tomás, Diego, Kevin, Martín, está a la altura de los goles realizados, las barras son eso, con la frecuencia, la cantidad de goles realizados, y las opciones: Martín es el peor de los delanteros, Tomás duplica los goles de Martín, Tomás duplica los goles de Kevin, Kevin es mejor jugador que Martín. Es pobre, ¿no? Bien pobre. No lo analizo, se los dejo. Orientaciones de interpretación de los resultados. Quiero ir acá. ¿Para quién orienta? Para el docente. O sea, quiero ir acá porque justamente esta es la configuración, esto es, o sea, la persona que escribió esto, o sea, la gente, el equipo del ministerio que escribe esto, se está dirigiendo a los docentes. Docentes de los alumnos que hicieron la prueba. Y entonces los convoco a que leamos esto juntos y que imaginemos qué docente se está imaginando el que escribe esto. ¿Cómo? ¿Qué alguien dijo ahí? Claro, ¿qué alumno? Es todo el análisis que lo salteé. Y claro, ¿qué alumno y qué docente? Pero me quiero centrar ahora en qué docente porque, digamos, me parece que cuando nosotros nos internamos en estos objetos concretos que son los que están circulando y los comparamos con el discurso de la tecnología, los nuevos tiempos, la sociedad del siglo 34, etcétera, digamos, el desfasaje es enorme. El ítem 1, el contenido, según el Ministerio, es estadística y probabilidad de este gráfico de barras. La capacidad cognitiva en juego es comunicación en matemática y la opción correcta, gracias, es la C. Gracias porque estaba en problemas para discernir. En este caso, el alumno debe interpretar información en un gráfico de barras. Gracias.
El estudiante que selecciona, los estudiantes que seleccionan la opción C pueden identificar la información que aporta el gráfico. Gracias. La barra que representa los goles que hizo Tomás indica que hizo 24 goles y la de Kevin señala que hizo 12. Reconoce además que 24 es el doble de 12. O sea, no, es una afrenta, es agresivo. O sea, hay muchas violencias, pero la pobreza de esto, que acá no hay ninguna interpretación, lo hizo bien porque está bien. Si lo hizo bien es porque lo hizo bien. Y si lo hizo mal, como vamos a ver, es porque lo hizo mal. Hipótesis de error sobre la elección de las otras opciones. Piensen que esto es para todos los chicos del país. Para todos, lo mismo. La hipótesis es la misma para todos. Igual, como no hay hipótesis, no nos hacemos problemas. Los que eligen las otras opciones no interpretaron el gráfico. O sea, si lo hace bien es porque lo interpreta y si lo hace mal es porque no lo interpreta. O es probable que ante la expresión duplica no hayan sabido resolverlo. O sea, lo que pudo haber pasado es que los chicos de segundo año, 14, 15 años, no entienden el término duplica. Bueno, yo creo que, digamos, a ver, ¿de dónde saqué esto? Lo saqué, y esto también lo quiero decir, lo saqué, como dije antes, de una prueba liberada. ¿Pero dónde saqué la prueba liberada? De un objeto enviado a todas las escuelas que se llama simulador de pruebas aprender. Este simulador, digamos, es un instrumento que se envía a las escuelas y se les recomienda a los profesores y a los maestros y maestras que lo ejerciten con los alumnos para que los alumnos se acostumbren a las consignas del operativo. Nuevamente, el centro de la relación con el conocimiento está organizado a través de entrenar para la respuesta de estos alumnos, ¿no es cierto? O sea, hay un entrenamiento que obviamente puede devenir en una mejora en los resultados de estas pruebas. ¿Eso significa una mejora en los aprendizajes? Bueno, es una pregunta, es obvio lo que yo pienso, pero en todo caso la dejo para la discusión. Respecto de el modo, ustedes saben que los operativos aprender, los resultados vienen de los alumnos 5, 4. Los resultados vienen, voy a terminar con casi la mitad de lo que, no importa. Los resultados vienen en 4 categorías, por debajo del nivel básico, básico, satisfactorio y muy satisfactorio. ¿Qué significa? De manera consistente con lo que leí antes, estar en una categoría significa lo mismo para todos los chicos de todo el país. No lo voy a leer, búsquenlo en los documentos, simplemente hay una graduación que avanza respecto de estar, por ejemplo, en básico y satisfactorio, que no se sabe cómo está construida, porque no se accede a los ítems. Entonces, ¿cómo se sabe sobre qué puntos de apoyo se atribuyen esas capacidades, todas las mismas, a los chicos que están en una cierta categoría? Bueno, lo salteo. Vos igual lo que estás diciendo que los profesores saben el resultado de una prueba, pero no saben cuál es la prueba. Exacto. Qué bueno. O sea, no saben el resultado de la prueba. Saben en qué, acá hay una devolución. Saben en qué categoría quedaron sus alumnos. O sea, la prueba se devuelve al director. Queda a criterio del director compartirla o no con los profesores. Los directores normalmente o mayoritariamente la comparten. Esto lo voy a saltear. Simplemente estaba diciendo que la devolución, nuevamente, la devolución
es la devolución de lo mismo que dice significa estar en una cierta categoría. Si a tus alumnos les tocó cierta categoría, la devolución que reciben dice lo mismo que ya decía el documento de difusión de los resultados generales. ¿Se entiende? O sea, cuando se difunden los resultados, se describe qué significa estar en cada categoría, y lo que el docente recibe es lo mismo, ese mismo texto, en función de la categoría de sus alumnos. Los salteo. Está en los documentos y espero que esto sea una invitación a que ustedes lo analicen. Digo una sola palabra en relación a la cobertura. La cobertura está también en los documentos, y traje unos cuadros que no me voy a detener, donde en los cuadros, están en los documentos, está la cobertura por escuelas, o sea, la cantidad de escuelas participantes y el porcentaje de escuelas participantes, y la cobertura por estudiantes. O sea, no, digamos, para tomar provincia de Buenos Aires, que es el primer renglón, la cobertura en escuelas es del orden del 90%. Quiere decir que el operativo llegó mayoritariamente a las escuelas. La cobertura de respuestas por parte de los estudiantes es del orden del 60%. ¿Qué significa? Significa que los chicos o no fueron o no entregaron la prueba en un porcentaje muy importante. Es un porcentaje que está por debajo de lo que se considera a nivel estándar básico para que la prueba sea válida, como prueba censal, ¿no? O sea, sin embargo, esto fue omitido. En provincia de Buenos Aires el 60%, hay provincias donde es del orden del 25%. Ellos lo colocan, pero nada más. Voy a cerrar, digamos, hubiera querido... solamente quiero decir, respecto de la separación de las decisiones, de la prueba, con relación a la separación de las decisiones de enseñanza, y esto fue hablado con muchos docentes y directores de escuela. Tuvimos un encuentro hace poco con profesores y docentes donde, entre otras cosas, hablamos de esto, pero en charlas con directores eso es una cosa que emergió mucho, y es que esto no puede capturar las decisiones de enseñanza que se hacen en las escuelas respecto de trayectorias muy específicas que se diseñan en poblaciones vulnerables. O sea, si los chicos están en una situación de mucha vulnerabilidad y se diseñan trayectos específicos, y esos trayectos dan lugar a progresos importantes de los estudiantes, pero de todas maneras no pueden ser capturados esos progresos en relación a en estas pruebas, sucede esta violencia que planteaba Carmen, que, digamos, hay un registro de que se han tomado decisiones, que esas decisiones han sido fructíferas, y sin embargo los resultados y lo que se difunde mediáticamente es no saben nada, es todo mal, no comprenden, no entienden, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, iba a mencionar la decisión del gobierno enunciada por el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias de este año de hacer públicos los resultados por escuela y rankearlos. Esa decisión fue, eso era lo que dijo el presidente en el Congreso, lo leen después. Esa decisión fue desestimada porque hubo una fuerte presión y una reunión muy importante en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con argumentos en contra. Quiero decir que la secretaria de Evaluación, Elena Duro, a cargo del operativo Aprender, en un reportaje en el diario La Nación en el año 2015, desestima la publicación de los resultados y el ranking por escuelas, porque dice que es estigmatizante, y en el año 2017 la misma
ya funcionaria, porque en 2015 no era funcionaria, la aprueba y dice que es algo importante y hace al control público de los aprendizajes. Dos cosas más que son solo a nivel de título. Evaluar la calidad es muchísimo más que tomarle pruebas a los chicos. Es analizar las retenciones, analizar las condiciones de la institución, es analizar la potencia de la enseñanza para que los chicos participen comunitariamente en diferentes actividades, es trabajar en la diversidad, es evaluar diseños específicos, es vincular a los alumnos con el arte, es vincular a los alumnos con la comunidad, es hacer tareas con otras instituciones que no son la escuela, es muchísimas cosas. Estas categorías son categorías propuestas por los organismos internacionales de educación para evaluar la calidad. Evaluar la calidad es todo junto, no son las pruebas como acá se está recordando. Y la última cosa que quiero decir es que sí existe experiencia y experiencia realizada en nuestro país de evaluaciones masivas de calidad con participación de docentes en la formulación de los ítems sobre la base, pruebas armadas sobre la base de lo que los docentes declaran haber enseñado, que es un modo, no es el mejor, pero por lo menos es un modo de tomar en cuenta la enseñanza para evaluar los aprendizajes. Bueno, paro por acá para poder verme súper